Un cordial saludo a todos quienes están haciendo esta formación. Este módulo trata sobre la despatologización del género en educación. Lo vamos a hacer a partir de 3 ejes. El primero es el porqué de la patologización del género en el ámbito educativo. El segundo es cómo construir una perspectiva de género en las organizaciones educativas. Y la tercera, cuáles son las urgencias y las acciones inmediatas requeridas para la despatologización del género en educación. La pregunta que nos convoca e interpela para este primer eje es ¿por qué se patologiza la cuestión de género en educación? Y más precisamente en el ámbito escolar, bajo las diversas formas que puede adquirir lo escolar, ya sean colegios, escuelas, centros de formación, institutos, universidades. Y se trata de una pregunta urgente, ya que la cuestión de género han conmovido todos los ámbitos y escenarios en donde se despliega la educación, las familias, las escuelas, las comunidades, las redes, los medios de comunicación, con la visibilización de las diversidades sexuales y de los géneros plurales que entran en disidencia con una fuerte tradición de lo heteronormado. Mucho más cuando conocemos algunas características del dispositivo escolar construido sobre el binarismo, que admite solo dos posibilidades dicotómicas y excluyentes, no solo de género, sino también de orientación sexual. El género, dice Faur, es una construcción que influye decisivamente y en forma crítica en la división del trabajo, la distribución de recursos y la distribución de jerarquías. ¿Y por qué no agregamos en los destinos o trayectos escolares? Mientras estaba preparando esta clase, me encuentro con esta noticia de página 12 sobre una ley recientemente promulgada en el estado de Florida para prohibir los contenidos sobre identidad de género y sexualidad en escuelas primarias. Y no se trata de un hecho aislado, sino de un movimiento de carácter transnacional que básicamente considera que cualquier planteo de género en las escuelas es un acto de corrupción. Es una intromisión indebida porque se mete con sus hijes considerados como una propiedad de la cual pueden disponer, sino que además quienes plantean las cuestiones de género en el ámbito educativo corrompen a niñas y a adolescentes. Es decir, que no solo es patológico, sino criminal. En esta segunda foto se trata de un registro de asistencia de tercer grado. Fue una foto que saqué en las elecciones PASO de 2019. Estaba en la pizarra, como ven ahí, las nenas de rosa, los varones en celeste y una línea muy bien marcada que delimita ambos espacios. En el ámbito escolar, como plantea Ana María Fernández, predomina una episteme exclusivamente binaria. Y esta construcción de una sexualidad binaria no solo, dice Fernández, es atributiva, es decir, que distribuye determinadas características a determinadas identidades que tienen que ver con el género, con la inteligencia, con las capacidades y con las posibilidades, sino que también es jerárquica. Posiciona lo no heterosexual como una diferencia y esa diferencia como algo negativo. Y así instituye una desigualdad social y política que inferioriza, que criminaliza, que patologiza, que desprecia y ridiculiza. Y que no solo va a excluir, sino que además habilita y ejerce una violencia sobre las disidencias. Este dispositivo escolar, basado en una lógica binaria, binarista, atributiva y jerárquica, se hace evidente muchas veces a través de lo que Vaquero y Terilli llaman los determinantes duros del dispositivo escolar, que tienen que ver con esta organización graduada, simultánea y obligatoria de la escolaridad, que va a organizar los espacios, los tiempos, la apariencia, los baños, los patios, la ropa, y ustedes piensen en muchas discusiones que se dan respecto a cuál es el uso de los baños, cuál es el uso de determinados espacios o el tema de quiénes van a cada actividad física, cómo pesa este modelo binarista en la distribución de los alumnos. Entonces,
Este dispositivo escolar tiene una función disciplinadora de vigilancia, control y corrección que pretende hacer un moldeamiento de las subjetividades y que además es reproductiva de un orden social que se traduce a sí mismo en un orden sexual jerárquico. Entonces, además, supone una niñez dócil, que es manejable, que es moldeable y a la cual se habilita como alumne. Lo hace a través de prácticas que Vaquero, citando a Foucault, describe como aquellas que deciden penetrantemente quiénes somos. El proyecto escolar involucra decisiones sobre la vida de los sujetos, sobre sus márgenes de acción y sobre la manera en que vamos a forjar sus identidades. Y la escolarización es una manera, entre otras, de dar tratamiento a la niñez, continúan estos autores, que impone una obligación, es obligatoria. De ahí que todas las niñas van a la escuela, es decir, que la condición de infancia y adolescencia está atravesada por la escolarización, que es obligatoria. La asunción de una perspectiva de género dentro de las escuelas implica ir en contra de estos procesos de criminalización y patologización que no solo afectan a quienes encarnan estas disidencias y sus familias, que son las principales víctimas, sino también a quienes plantean y demandan una perspectiva de género en el ámbito escolar y son considerados como corruptos o que hacen una intrusión en atribuciones que son propias de las familias, sino que llevan prácticas inclusivas, visibilizan, combaten la inferiorización, a quienes defienden premisas de justicia educativa y a quienes en definitiva sostienen un enfoque de derechos, de reconocimiento de las identidades y formación de una ciudadanía democrática. Esto sucede en el ámbito educativo porque, además de lo ya mencionado, del modelo binarista, hay una tradición civilizatoria y normalista que tiende a aplanar cualquier diferencia. Y cuando uno hace un análisis en clave territorial, nos vamos a encontrar con distintas escuelas, con distintas culturas escolares que van a tener mayor o menor flexibilidad, mayor capacidad de revisar sus prácticas, mayor apertura a la diversidad. Porque esta cultura escolar, la cultura escolar es portadora y transmisora de determinadas expectativas, de normas, de creencias y valores que pueden estar compartidas o no por los integrantes de las comunidades educativas, ya que puede haber dentro de las mismas grupos o subgrupos que defiendan intereses opuestos o contradictorios. Hargreaves, cuando hace un análisis, digamos, de estas configuraciones de las organizaciones escolares, habla de una organización balcanizada, en la cual hay distintos subgrupos y estos sostienen perspectivas diversas y en conflicto. Entonces, esta cultura tiene una cierta estabilidad frente al flujo constante del alumnado y se impone como una marca de identidad respecto a los sujetos y respecto a las identidades. Graciela Morgade sostiene que toda educación es sexual y que implica un posicionamiento. Ese posicionamiento no solo es de carácter individual, sino que es colectivo e institucional. ¿Por qué hablamos de un posicionamiento institucional? Que de alguna manera esté por encima de las posibles oposiciones internas que pueda haber o de las presiones externas. Porque este posicionamiento institucional que es ético se traduce en definiciones y prácticas en lo instituido y en lo instituyente, digamos, en la institución como un espacio que genera determinadas marcas, en estas identidades. Entonces, y además porque la institución tiene formas de construcción de las subjetividades sexuales y de otros atributos como la inteligencia o la capacidad de aprendizaje a través de determinadas prácticas que están legitimadas. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué la escuela debe asumir como institución una perspectiva de género? En primer lugar, porque debe establecer ciertos mecanismos de vigilancia y de control
de prácticas que atenten contra la visibilización, contra la ruptura de estereotipos y contra la inclusión plena. Tiene que estar atenta y vigilante a que emerjan estas situaciones. Y también tiene que resistir el avance de grupos que pretenden cancelar o desestimar la diversidad de género. El uso de la expresión ideología plantea que, las cuestiones de género son inventos, son falseamientos de la realidad. Slavoj Žižek, un filósofo, plantea que es concebido, digamos, como un discurso de control social dogmático, una doctrina destinada a convencernos de su verdad, dice Žižek, al servicio de un interés inconfeso, un interés de dominación. Eso se entiende por ideología. Y aquel que critica, digamos, la cuestión de género, entendiendo que se trata de una ideología, de una construcción interesada para imponer una verdad y con un interés subyacente de control social, esta crítica se basa en lo que él llama la lectura de síntomas. Es decir, que intenta descubrir lo no confesado en el texto oficial a través de sus desplazos en blanco, de sus rupturas o sus deslices. Es decir, es una mirada suspicaz sobre una intencionalidad oculta, aviesa, corrupta, que intenta penetrar lo sagrado de la escuela. Entonces, resulta interesante analizar dos posicionamientos de las escuelas como comunidades. Puede haber más posicionamientos, una gran amplitud de posicionamientos, o mixturarse según la gestión, según la comunidad en la que se enclave, según determinadas culturas institucionales, y en ellas pueden operar o no determinados mecanismos, según las formas de definir lo escolar. Cuando lo escolar es definido como un proceso de moldeamiento de la subjetividad a través de la norma, de la cultura, de la idea de educabilidad, cuando la enseñanza es entendida como un proceso de conservación y transmisión cultural, y cuando la formación y el lazo social es definida a partir de la idea de tolerancia, de convivencia o de la idea más actual de erradicar emociones negativas, que no se discuta demasiado, que sean a veces respuestas superficiales o políticamente correctas, cabe y cala la idea de adoctrinamiento, que es la segunda idea aparte de ideología de género. Entonces, hay adoctrinamiento cuando hay una concepción de lo escolar como moldeamiento. Y desde otra perspectiva o desde otra definición de lo escolar, en donde predominan prácticas de carácter subjetivante, la escuela tiene un posicionamiento contracultural respecto a determinadas normas, a determinados valores que circulan socialmente, y tiene la vocación de erradicar la exclusión. Y en cuanto a la enseñanza, no solo se centra en la conservación y transmisión cultural, sino sobre todo en la recreación cultural, en la ruptura y la resistencia, en el cuestionamiento de las prácticas, porque todos estas respuestas a la enseñanza son consideradas válidas, legítimas, necesarias y bienvenidas. Y en cuanto a la formación y al lazo social, se plantea la idea de coexistencia y la idea de comunidad como ejes centrales. Y respecto a la formación de esta comunidad, no hay ninguna dificultad en poner en conflicto las teorías implícitas y debatir. No cala entonces la idea de adoctrinamiento como la imposición dogmática de una verdad construida con un interés espurio. Conviene entonces pensar la idea de que la escuela es una comunidad educativa. La idea de comunidad la vamos a recuperar, de la cual son parte las familias. Las familias pueden tener una relación más o menos conflictiva con la escuela, en tanto puedan acompañar el proyecto educativo o lo pueden resistir, oponerse o cuestionar. Y esta conflictividad entre familias y escuelas se incrementa dentro de un modelo capitalista que considera a las familias como clientes o usuarios de un servicio,
y considera en consecuencia que la educación, en vez de ser un derecho, es un servicio que puede ser reclamado, modificado, que puede ser objeto de quejas. Desde un enfoque de derechos, el anclaje de una perspectiva de género y una perspectiva de la diferencia se da a través del proyecto educativo. Y hablamos de anclaje porque en el proyecto educativo están enunciados los principios, están enunciados los valores y están enunciadas las prácticas legitimadas, que obviamente puede haber una disrupción, puede haber una ruptura entre lo enunciado y lo que realmente se pone en marcha, pero por lo menos hay una referencia ética que es la que organiza la vida escolar. Una perspectiva de género tiene que tener un abordaje institucional y tiene que tener un abordaje comunitario, porque tiene que implicar en la construcción de esta perspectiva a toda la comunidad. Y este es un trabajo que lleva tiempo, lleva bastante tiempo. Suele suceder en función de estas múltiples presiones que reciben las escuelas, es que hagan tibias concesiones a la cuestión de género, lo que McLaren llama una base calculable de transgresión. Es decir, Ana María Fernández dice, bueno, tratan de hacer lo políticamente correcto sin entrar en demasiado conflicto. Y es frecuente que los docentes respondan, bueno, no estamos preparados para esto. Y es verdad, porque en la formación docente los contenidos de género suelen estar ausentes o pueden estar diluidos. McLaren dice que muchas escuelas magisteriales, muchos centros de formación docente ofrecen cursos muy light sobre teoría crítica y que siempre se calcula cuánto puede ser la transgresión pedagógica que no irrite, que no incomode, que no disguste. Y bueno, esta se trata precisamente de las cuestiones de género, de algo que genera resistencias. Y al finaliza, digamos, en el texto que tienen presente, diciendo que muchas veces se termina de reducir la disidencia a cuestiones relacionadas meramente con el estilo y con el gusto.